En esta oportunidad nos toca realizar el repaso número 1 concerniente al curso de Geografía. Dentro de esto, lo que vamos a poder visualizar son los primeros 4 temas que se han ido trabajando en lo largo de este bimestre. Entonces, a continuación, vamos a pasar a ello. Jovencitos, en la parte número 1, lo que vamos a tener en cuenta es el término de la palabra geografía. Nosotros podemos identificar que a lo largo de la historia el término de geografía ha ido cambiando. Ustedes saben que en la antigüedad solamente era la descripción de la tierra, pero como les hago mención, hoy en la actualidad la geografía no solamente se encarga de describir, sino la geografía se encarga de explicar, la geografía se encarga de comparar, la geografía se encarga específicamente del estudio de la interrelación del hombre y la naturaleza. Miren, entonces vamos a explicar ello, ¿no? Y los demás temitas que hemos ido trabajando concerniente a lo que es la división geográfica, en cuanto a lo que es el Perú político y esos temas, ¿ya? Listo. Entonces, en primer aspecto, lo que vamos a tomar en cuenta es el concepto actual de geografía. Nos dice que la geografía estudia la superficie terrestre, formado por el agua, aire, tierra, sobre la cual viven los seres vivos. Estudia las acciones e interreacciones entre los seres vivos y la naturaleza. Ustedes saben que el objeto de estudio, ¿cuál es? El objeto de estudio de la geografía es el espacio geográfico. ¿Y qué es el espacio geográfico? Es el lugar donde vive y se desarrolla el hombre. Y ese espacio geográfico donde vive y se desarrolla el hombre está conformado ¿por qué? Por agua, aire, tierra dentro de ello. ¿Y qué ocurre en esta interrelación de agua, aire y tierra? Las acciones y las interrelaciones entre los organismos vivos, específicamente la flora y la fauna, y la naturaleza, e incluido el hombre. Mira, ven qué importante es este término de geografía. Otro temita que podríamos hacer mención, que es que la geografía es una ciencia sui generis, porque a la vez estudia la naturaleza y a la vez estudia al hombre. Por eso se dice que es una ciencia social y a la vez una ciencia natural. ¿Está bien? Listo. Pasamos al segundo término. Después de haber analizado esto, vamos a tomar en cuenta que existen características dentro de la geografía que sí o sí debemos de conocer. Acá tenemos los hechos geográficos. Hechos geográficos son todas acciones creadas por la naturaleza y que se encuentran en la naturaleza sin ninguna alteración brusca. Los hechos geográficos, entonces, para poder finiquitar, son hechos concretos que se encuentran en la naturaleza y nosotros lo podemos visualizar. Un hecho geográfico podría ser un lago. Ejemplo, el lago Titicaca, el lago más alto del planeta Tierra. Podría ser los ríos, el río Mantaro, el río Amazonas, el más grande del planeta. Los valles, como es el caso del Valle del Mantaro, las cordilleras, como la cordillera de los Andes, etc. Entonces, tomando en cuenta estos ejemplos, no te olvides entonces qué son los hechos geográficos. Por otra parte, en contraposición a esto, vamos a tener los fenómenos geográficos. ¿Qué son los fenómenos geográficos? Son alteraciones o cambios bruscos que se originan en la naturaleza y que van a perjudicar específicamente al hombre. En cambio, en la otra parte, los hechos geográficos benefician. En cambio, acá en los fenómenos geográficos, en su mayoría lo que van a traer es perjuicios sobre el hombre. Dentro de eso, ¿qué tenemos? Tenemos los terremotos. Nosotros hemos podido evidenciar el terremoto del 2007. Principalmente el epicentro y el hipocentro se desarrolló fundamentalmente en el departamento de Ica. De igual manera tenemos los huaicos, que es el desliz de lodo, piedras, agua, barro sobre una zona determinada. ¿Y los huaicos por qué se originan? Se originan específicamente por la desertificación que puede haber en las zonas altas, o sea, en otras palabras, por la tala de árboles, y esas, como ya no existen más raíces, lo que se genera es el desprendimiento de todos estos objetos. También podemos tomar en cuenta el fenómeno del Niño que ocurre en nuestro país, ¿no? Las lluvias intensas que se originan en la costa norte de nuestro país, pero también altera todo nuestro territorio peruano. Los aludes, las sequías, etc.
Esos son los fenómenos geográficos. ¿Está bien? Qué chévere, ¿no? Qué interesante que tú puedas tomar en cuenta ello. Ahora, número 3. Lo que vamos a tomar en cuenta y también hemos hecho dentro de nuestra clase, dentro de estas semanitas, hemos visto las ciencias auxiliares de la geografía. Dentro de eso, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener en primer lugar la astronomía. ¿De qué se encargaba estudiar específicamente la astronomía? Estudia, como su mismo nombre hacía mención, estudiaba los astros, ¿no? Estudiaba los astros. La astronáutica va a estudiar ¿qué cosa? Los viajes espaciales, ¿no? Los viajes espaciales que se dan dentro de nuestro planeta Tierra y de igual manera todo el sistema planetario solar, ¿no? Listo. La cartografía, ¿qué se encarga de estudiar, jovencitos? La cartografía, profesor, estudia los mapas, ¿no? Los mapas. Dentro de eso, ¿qué vamos a ver? A escalas, representaciones gráficas y todo ello, ¿no? Los mapas, las cartas geográficas. Entonces, esta respuesta estaría específicamente acá. Esto vendría a ser la C. ¿Qué más tenemos? La cartografía. Perdón, la geodesia. ¿Qué estudia la geodesia? Estudia las líneas imaginarias. A ver, vamos a dejarlo. ¿Qué estudia la topografía, jovencitos? La topografía estudia dimensiones o áreas menores a 25 kilómetros. Acá vendría a ser la E. Listo. ¿Qué más tenemos? La orografía. ¿Qué estudia la orografía, jovencitos? La orografía estudia las montañas y las cordilleras. Esto sería la F. ¿Qué más tenemos? La petrología. ¿Qué estudia la petrología, jovencitos? Estudia las rocas. ¿Qué más tenemos? La ecología. ¿Qué estudia? Estudia... Seguimos. Entonces, ¿qué estudia la ecología? La ecología, ¿qué estudia el jovencito? Estudia el medio ambiente, ¿no? Esto vendría a ser H. Acá tenemos la limnología, que va a estudiar a los lagos. Acá vendría a ser la I. Y tenemos la criología, que estudia los glaciares, ¿no? ¿Dónde tenemos los glaciares? Acá estudia los glaciares. Y ya tenemos específicamente las claves. ¿Qué nos vale? Áreas mayores a 25 kilómetros. Eso vendría a ser la geodesia. Pero a la par también no te olvides que la geodesia estudia las líneas imaginarias, la dimensión de la Tierra, que es mayor a 25 kilómetros, y la forma de la Tierra. Vamos, listo. Ahora nos toca hablar acerca de los principios geográficos. Ustedes saben que existieron dos escuelas, una escuela alemana y una escuela francesa, que dieron muchos aportes a la geografía. Dentro de eso, en la escuela alemana tenemos el determinismo geográfico planteado por Federico Ratzel y el posibilismo geográfico por la escuela francesa, sustentada por Pablo Vidal de la Blache. ¿Qué nos dice? A ver, vamos a tomar en cuenta. ¿Qué nos dice? Federico Ratzel nos dice que plantea que el desarrollo del hombre depende del medio geográfico, factores medioambientales. ¿Qué nos quiere decir el determinismo geográfico, jovencitos? Que ya la naturaleza es la que va a determinar la condición del hombre. Ustedes saben que los fenómenos geográficos van a condicionar específicamente a que el hombre pueda tener una subsistencia dentro del planeta Tierra. Imagínense que el día de hoy ocurra un terremoto en estos instantes. Entonces se podrá decir que la naturaleza determina el accionar del hombre de acuerdo a esta fuerza o esta magnitud que tiene nuestro planeta Tierra cuando ocurran estas alteraciones geográficas. De igual manera, el posibilismo geográfico va en contraposición al determinismo geográfico. ¿Y qué nos dice? Que la naturaleza es solo un factor condicionante, más no determinante, porque al final quien va a determinar y quien va a transformar a la naturaleza va a ser la capacidad y la creatividad del hombre. Mira, ¿ve? El hombre tiene esa capacidad de poder transformar a toda la naturaleza, y es por eso que hace sus ciudades, es por eso que crea represas, es por eso que va a crear metrópolis, urbes y toda obra de infraestructura o todo aspecto cultural que el hombre tiene como referencia. Muy bien, entonces no te olvides sobre este aspecto. Entonces, para poder concretizar y finiquitar esta primera parte, hemos tomado en cuenta que la geografía ha tenido un largo proceso
histórico. La geografía dentro de los griegos era un origen etimológico, que solamente era descripción de la tierra, pero hoy en día sabemos que no solamente es describir, sino que estudia el espacio geográfico, sino que estudia específicamente los aspectos bióticos y abióticos. De igual manera va a estudiar al hombre y a la naturaleza. Por eso se dice que es una ciencia sui generis y una ciencia social. Muy bien, dentro de esto también vamos a determinar a estos personajes importantes. En primer lugar tenemos a Hecateo de Mileto, quien es considerado el padre de la geografía antigua. De igual manera tenemos a Alexander von Humboldt, quien es considerado el padre de la geografía moderna, ¿no? Quien va a plantear también el principio de causalidad. De igual manera tenemos acá Eratóstenes, uno de los primeros griegos en la Grecia antigua, que formuló o fue el primero en calcular la circunferencia terrestre de la Tierra y se aproximó a la circunferencia o a la medición casi exacta de nuestro planeta. También tenemos a Claudio Ptolomeo. Este personaje lo que nos plantea es su teoría geocéntrica. ¿Qué nos decía eso? Que la Tierra es el centro de todo el sistema planetario solar. En contraposición a él nace Copérnico, quien plantea la teoría heliocéntrica en el siglo XVI, que nos dice que el Sol es el centro del sistema planetario solar y que los planetas son los que giran en torno o alrededor del Sol. A partir de ahí, la geografía y las demás ciencias tienen un carácter más científico, ¿no? Y luego tenemos a Federico Ratzel, que ya les hice mención, quien plantea el determinismo geográfico, y Pablo Vidal de la Belche, el posibilismo geográfico. Todo esto son autores o son personajes de la historia geográfica que van a contribuir y hoy en día han hecho a que la geografía pueda ser catalogada como una ciencia. ¿Ya? Ahora, no te olvides que para que la geografía tenga estos ideales que hace que sea ciencia y estudia al hombre y a la vez a la naturaleza, va a tener o se va a basar a estos principios. Cuando nosotros queremos identificar un hecho o un fenómeno geográfico, tenemos que usar estos principios. El primer principio, ¿cuál es? El principio de localización. ¿Planteado por quién? Por Federico Ratzel. Nos dice que todo hecho o fenómeno geográfico debe de ser ubicado, debe ser localizado. Tomando en cuenta que la altitud, tomando en cuenta que la latitud, tomando en cuenta que la longitud, tomando en cuenta las coordenadas geográficas, tomando en cuenta las fronteras, los límites. Entonces, es el principal principio geográfico, porque gracias a eso vamos a identificar un hecho o fenómeno geográfico. Si no, no podríamos realizar los demás principios. Segundo, el principio de descripción. Nos dice que Paul Vidal de la Belche, que debemos de tomar en cuenta las características principales y secundarias de todo hecho o fenómeno geográfico realizando una descripción. Tenemos el principio de relación o conectividad planteado por Jan Brunner, que nos dice que todo hecho o fenómeno geográfico se encuentra relacionado. No hay ningún hecho o fenómeno geográfico que sea de manera aislada. Todo hecho o fenómeno geográfico va a traer consecuencias y consecuencias dentro de todo este aspecto geográfico. Todo está en conectividad. Listo. Luego tenemos el principio de relación planteado por el padre de la geografía moderna, que es Alexander von Humboldt. El principio de explicación, o llamado también el principio de causalidad. ¿Qué nos dice? Acá lo que tenemos que identificar es el porqué de un hecho o fenómeno geográfico. Y cuando hacemos esto, lo que debemos generalizar es la explicación. Entonces, como le hacemos mención en esta parte del principio de explicación o causalidad, Alexander von Humboldt lo que busca es la explicación o la causa del porqué de un fenómeno o hecho geográfico. Ahora tenemos el principio de actividad o transformación, que nos hace mención que todo está en constante cambio, ¿no? Que la naturaleza no está estático, que la sociedad no está estática. Es más, se basa en las leyes de la física, las leyes naturales, ¿no? Nos dice que la materia no se crea ni se destruye, que solamente se transforma, ¿no? O son un ejemplo a ello, podemos ver que el agua tiene un ciclo hídrico, ¿no? Y eso se generaliza en todo nuestro planeta Tierra. ¿Quién lo plantea? Jan Brunner, ¿ya? Y por último vamos a tener el principio de comparación, que nos dice todo hecho
o fenómeno geográfico se debe de comparar, o siempre tendremos en cuenta la comparación para ver qué cosa, las similitudes y diferencias que puede haber entre un hecho de las mismas características. Ejemplo, el comparar el nevado de Huascarán con el nevado específicamente del Huaytapallana, estaremos usando el principio de comparación. Listo. Ahora, por otra partecita, sabemos que la geografía ha ido cambiando sus objetos de estudio. Por una primera parte, la geografía, según su extensión, estudió la geografía general, que estudiaba el todo, y la geografía regional, una sola parte de un solo sector. Según su contenido, también de igual manera, la geografía general se va a subdividir en ¿qué? En la geografía astronómica, que estudia específicamente a los astros, que estudia específicamente, se podría hacer a todo lo que tenga que ver con el Sol, con los planetas, con la creación del universo. Por otra parte, tenemos la geografía matemática, que se encuentra la geodesia, la cartografía, que sí o sí va a recurrir a la matemática para dar respuesta a estos problemas. Igual la geografía física, que se va a encargar de estudiar los aspectos abióticos, que lo consideran, ¿no? Los aspectos sin vida, la hidrosfera, la geósfera, la atmósfera. Y la geografía biológica, que se va a encargar de estudiar a los aspectos vivos, ¿no? Principalmente ¿quién? A los bióticos, dentro de eso la flora y la fauna. Jovencitos, ahora en este punto 9 lo que vamos a tener en cuenta, y lo hemos hecho mención, es el principio de localización geográfica. Nosotros sabemos que nuestro territorio peruano se ubica en una zona determinada, se ubica respecto a América, se ubica en América del Sur, y dentro de América del Sur se va a ubicar en la parte central y occidental de América del Sur. De igual manera que, tomando en cuenta la línea ecuatorial, que podríamos determinar, de acuerdo a la línea ecuatorial, nuestro Perú se va a ubicar en el hemisferio sur. Si deseas, lo puedes llamar el hemisferio austral. De acuerdo al oeste, específicamente al oeste, tomando en cuenta el meridiano de Greenwich, se va a ubicar específicamente al oeste. ¿Ya? Entonces no nos olvidemos esta ubicación. Y si queremos seguir ubicando el Perú, de acuerdo a las zonas térmicas, lo ubicaremos en la zona tropical, porque se encuentra muy cerca a la línea ecuatorial, que llega a la radiación solar en esa zona con mayor incidencia. Muy bien, de igual manera, visualizando nuestro territorio peruano, vamos a ver que tiene 4 puntos extremos. El punto extremo oeste estará en el departamento de Piura, llamado Punta Balcones. El punto extremo este estará en el departamento de Madre de Dios, llamado o se localiza específicamente en el río Gea. El punto extremo sur específicamente se localiza en Tacna, y el punto extremo norte se ubica en el departamento de Loreto, que es con el río Putumayo. De igual manera, no nos olvidemos que nuestro territorio peruano tiene fronteras, ¿no? Con Ecuador, con Colombia, con Brasil, con Bolivia y con Chile. ¿Con qué país tenemos menor cantidad de fronteras? Será con Chile. ¿Con quién tenemos mayor cantidad de fronteras? Con Brasil. De igual manera, sabemos y hemos ido determinando que existen departamentos exteriores que tienen frontera tanto con el océano como con los demás países, y de igual manera existirán los departamentos interiores. De igual manera hemos hecho la clasificación de ¿qué? De específicamente los departamentos costeños, los departamentos andinos y los departamentos amazónicos, ¿no? Un ejemplo a ello es el departamento de Junín, donde nosotros vivimos, que es un departamento a la vez andino-amazónico, ¿no? Miren, estamos determinando entonces todos estos aspectos dentro de ello. Y por último, lo que podríamos determinar dentro de esto es que con todos estos países se han tenido tratados. El último tratado en firmarse en cuanto al territorio fue con Ecuador. En 1998 se firmó el Acta de Brasilia, porque Brasil fue un garante para poder firmar el tratado entre Ecuador y Perú. De igual manera tenemos el Tratado Salomón Lozano firmado con Colombia, el Tratado Belardo Río Blanco firmado con Brasil, el Tratado Polo Bustamante firmado con Bolivia, y el Tratado de Lima o el Tratado de Ancón firmado con Chile. Entonces, mira, muy importante todos estos aspectos que podemos determinar dentro de nuestro Perú. Miren, ahora lo que voy a determinar de manera rápida
rumbo a la universidad, algunas preguntitas para ustedes. Dice, la ubicación del Perú tomando en cuenta la línea ecuatorial se halla en el hemisferio, ya les he dicho, ¿no? En el hemisferio sur. ¿Qué facilita? La mayor y menor extensión de límites fronterizos del Perú son, la mayor extensión ¿con quién es? La mayor es con Brasil. La menor, te dije, con Chile. Listo. Pasamos 3. Departamento interior del Perú. El departamento interior son aquellos que no tienen fronteras ni con el océano ni con otros países. La respuesta vendría a ser el departamento de Junín. Junín se ubica en el centro del Perú. ¿Qué estudia la edafología? No te olvides que la edafología estudia los suelos, ¿no? A lo largo de la historia, los distintos tipos de suelos. El punto extremo norte del territorio peruano se encuentra en el departamento de Loreto y es el punto que se llama Putumayo, ¿ya? Miren, ve qué facilito. Entonces estamos finiquitando todas estas preguntas, ¿ya?